Supongo que a estas alturas ya han visto su libro, lo han revisado, han visto el índice por lo menos. Se han dado cuenta de que la primera parte se va a centrar siempre en la parte de entrevista. Y junto de este punto vamos a hablar de los síntomas, que es lo que nos va a traducir nuestro paciente, y nosotros tenemos que adaptarlo a lo que nos pide nuestro paciente. Entonces vamos a tener que entender las características que cada signo y cada síntoma tiene. Primero hay que diferenciar. Ustedes a estas alturas van una semana de prácticas, ya deben saber la diferencia entre un signo y un síntoma. ¿Cuál es? El síntoma. Los síntomas son subjetivos y va a depender de la percepción de cada individuo. Todos podemos sentir dolor y todos escribirlos de manera muy diversa. Tener diferentes grados a la percepción del dolor y diferentes respuestas al tratamiento también. Entonces, en base a eso, pues vamos a ir describiendo cada uno de estos síntomas. Los signos son objetivos, yo los puedo objetivar. Por ejemplo, el edema, el paciente le puede referir una sensación de hinchazón, pero el edema lo puedo objetivar midiendo la fiebre. ¿Cuánto tiempo demora en regresar a su estado normal? Y me va a decir, o me va a traducir este signo. Igual la fiebre la puedo objetivar ya con una medición de temperatura, la cuantifico. ¿Y estos me van a servir para qué? Para agruparlo en síndromes. Posteriormente, todo lo que tenga mi paciente se debe explicar de alguna manera, ya sea por un diagnóstico sindrómico, fisiopatológico, etiopatogénico o anatomopatológico, dependiendo del contexto y el cuadro clínico de mi paciente. ¿Listo? Entonces, simple, sencillo, las definiciones que dan su libro. Esto está en el SU2. Entonces, lastimosamente la clase es extensa porque vamos a ver demasiados marcos generales. El más importante de todos, el punto 1, dolor. Es el motivo más frecuente de consulta, el motivo por lo que el 95% de pacientes llegan a la emergencia y todos en su vida han padecido algún tipo de dolor, así es que más o menos lo pueden entender. Segundo, vamos a ver tos, luego disnea, luego la cianosis, fiebre, edema, ictericia y finalmente terminaremos con la astenia y el dinamo. El libro no los puede definir muy bien, generalmente la gente trabaja mucho con astenia, incluso en la parte de dinamia lo trabaja el endocrino como astenia o dinamia. Pocos autores los dividen, pero para la clase con fines del sílabus lo vamos a dividir para poderlos comprender. Entonces empecemos por el más problemático, el que más motivo de consulta y el que mejor tienen que saber describir, porque de esto va a depender de dónde viene el problema. Y ustedes que han pasado ciencias básicas y han llegado hasta aquí, saben de dónde vienen las informaciones. Primero definamos, ¿qué es el dolor? Fácil, la Real Academia Española lo define: sensación molesta, aflictiva, de alguna parte del cuerpo por causa interna o externa. Cualquier tipo de causa que me traduzca. Significado médico es una señal de alarma, advertencia sobre algo o una agresión a la integridad orgánica, un síntoma fundamental cuyo análisis descifra padecimientos estructurales. Y no solo estructurales, también puede haber padecimientos psiquiátricos que pueden traducirse en dolor físico. El sistema aberrante, cuando se pierde la utilidad defensiva, el dolor deja de ser un síntoma y se convierte en una manifestación dominante de enfermedad. Evolutivamente el dolor nos defiende, evita que nosotros nos muramos. Si sentimos dolor, automáticamente el reflejo es apartarnos de la fuente de dolor. Buscamos auxilio en base al dolor. Y pacientes con bajo umbral de dolor también han existido. En la literatura hay pacientes que no sentían ningún tipo de dolor y tenían la facultad de trabajar en diferentes círculos. La embriología nos dice por qué es tan complejo el dolor. ¿Se acuerdan seguro de los somitas? Creo que por la tercera semana, cuando estaban en gastrulación. Los somitas nos van a dar toda la información para la parte somática. ¿Qué quiere decir? Piel, músculos, articulaciones y huesos. Es un dolor que es fácilmente de encontrar. Si yo me parto el brazo, sé dónde está el dolor. Diferente cuando ocurre algo a nivel abdominal. ¿Se acuerdan del tubo neural? Que era como un tubo rígido que después comenzaba a diferenciarse, a después hacer giros, rotaciones en su propio eje. Pues la inervación se arrastra y por eso el dolor es muy mal referido en esos lugares. Después también los mecanismos nerviosos que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nos recuerdan mucho de cómo era la parte biológica y cómo viene después se repercute en la concepción del dolor.
origen tiene que haber un receptor que nos muestre la señal de peligro. Generalmente van a haber terminales de diferentes tipos, algunas que van a permitirnos percibir dolor. Entonces, el número van a variar dependiendo de qué zona está inervada, igual que la densidad, y esos van a responder a estímulos intensos que implican amenazas visuales, ya sea por daño químico, térmico, mecánico. Yo lo voy a percibir como dolor. Si yo me corto, siento dolor. Si me quemo, siento dolor. Si agarro un ácido, también voy a sentir dolor. ¿Listo? Estos receptores probablemente no responden a nada, están trabajando tranquilos, pero cuando son estimulados se van a activar y van a liberar diferentes mediadores químicos. Seguro lo recuerdan de su querida fisiología. ¿Listo? Hay dos tipos principales de fibras de conducción, pero no son las únicas. Para la etapa de dolor nos interesa las conducción con fibras milímetras de tipo A, específicamente delta, rápidas y generalmente de la parte somática, de la parte de la piel, tejidos blandos, nuestro músculo, y nos permite precisar adecuadamente el dolor agudo. Sabemos dónde está, dónde comenzó, cuándo empezó y cuándo finalizó. Por otro lado, las fibras amielínicas tipo C son más lentas en la conducción y generalmente se encargan del dolor visceral. No son únicas. Las fibras trabajan en diferentes formas, pero predominantemente trabajan para el dolor visceral. Muestran dolor urgente, con límites poco claros, comienzo tardío, tiene que ser persistente, a pesar de que el estímulo pueda haber terminado. ¿Listo? Y a veces también pueden coexistir ambos tipos de dolor en el mismo paciente. Luego, ya tenemos nuestro estímulo, llegó, tiene que llegar ese mensaje hacia el cerebro. Vamos a ir trabajando por diferentes vías. La parte somática trabaja mucho con las neuronas pseudo-corporales. Ya tenemos nuestra cabeza neuronal y esto va hacia los estímulos de repente externos, principalmente del tejido blanco. De aquí va a llegar el estímulo hacia esta neurona y vamos a entrar a través del asta posterior en la médula espinal. El problema es que aquí también ocurre la llegada de otras fibras nerviosas, como son las del dolor visceral, que vienen a través del sistema simpático. ¿Se acuerdan por la otra entrada? Justamente en esta zona van a tener interacción. Y es ahí el problema de que la expresión de dolor a veces sea interpretada por el paciente en forma errónea. Como hay mucha degustación de nervios, a veces lugares compartidos que de repente son miembro superior, tercio izquierdo, mandíbula, llegan por ciertos territorios somáticos, la parte precordial también acompaña y se depusan y se van a, por lo menos van a estar relacionados, y las señales nerviosas pueden ser interpretadas como dolor somático y no tanto visceral. Y es por eso que el dolor precordial a veces tiene irradiaciones, o se percibe en el brazo, o se percibe en la mandíbula, y no precisamente en el lugar que está aparentando. Lo mismo ocurre en la parte abdominal, lo mismo en la parte renal. Los órganos de por sí no duelen, lo que duelen son los recubrimientos. Si hablamos del hígado, tenemos una cápsula que recubre el hígado. Eso cuando se distiende duele. La visceral lo mismo. La visceral, oiga, cuando se distiende es cuando se viene el dolor. Por el contrario, nuestros tejidos blandos no. Nuestro músculo, si se llena, va a doler con la gran cantidad de receptores. El hueso, no, solo cuando el periósteo se compromete, ahí hay dolor. Si tú tienes osteoporosis no duele. Duele cuando haces una fractura con osteoporosis. ¿Listo? Luego ya sigue la vía espinotalámica, lo que más les gustó según los expertos en neuroanatomía. La vía espinotalámica nos va a llevar toda la información hacia nuestro cerebro. Y ahí viene la parte de la percepción del dolor. El dolor va a tener una parte consciente y que va a ser afectiva. Por eso, cuando siente dolor, hay también momentos depresivos, tristeza, ansiedad, por la parte límbica que va a llegar desde esta vía espinotalámica. Esta vía se divide en dos, la paleoespinotalámica y la neoespinotalámica. La neo es más rápida y va a darnos la traducción de dolor. Finalmente va a llegar a nuestra corteza somatosensorial a nivel frontal. Por eso algunos pacientes con daños frontales pierden la capacidad de sentir aversión al dolor, lo padecen, lo sufren, lo entienden, pero no les produce rechazo. Finalmente, aquí también hay modulaciones. Nuestro cuerpo es bastante sabio, entonces hay diferentes tipos de modulaciones que van a depender del contexto.
Entonces, si yo me encuentro en la época bélica, nos regresamos acá al efecto de Shem, un soldado gravemente herido no padecía dolor por su mecanismo de modulación, porque necesitaba sobrevivir al encuentro. Igualito pasa con atletas de alto rendimiento, se fracturan, de repente es una fractura por estrés y siguen con su deporte sin persistir el dolor. Ya cuando termina ese escenario, viene el dolor con las características que debe tener, y eso viene mediado generalmente por endorfinas. También el clásico de un conocido efecto pasivo, le dices, te vamos a calmar el dolor, agarras tu cloruro de sodio, pones tu cloruro de sodio y no hay dolor. Pero ahí no hay ningún medicamento. ¿Por qué no hay dolor? Justamente a raíz de que el cerebro se puede engañar y sentir que recibes un tratamiento médico provoca un efecto. También lo contrario. Sientes que vas a sentir un dolor, aún no llega, pero ya estás experimentando el dolor, y cuando llega se desencadena en gran magnitud. Y no de la misma escala que debería ser. Entonces esa modulación va trabajándose a nivel cerebral. Finalmente, lo que nos interesa y motivo de la clase es tratar de encasillar el dolor. Dolor, fisiopatológicamente hablamos somático, visceral, neuropático y de origen cogeno-funcional. Un término, el último, un poco ambiguo porque existen dolores somáticos y en la esfera supratemporal muy importantes. Y no es que el paciente no lo padezca, sino que la fisiopatología es poco comprendida. El dolor somático es fácil, lo vamos a encontrar, el paciente va a decir, me duele específicamente aquí. Si tú vas para un dolor visceral, vas al doctor, me duele acá, ese acá es muy amplio. ¿Listo? Lo mismo, comparativa, dolor somático, fácil de encontrar, lo más común, traumatismos, hematuras, o inflamación a través de mecanorreceptores, termorreceptores, vectores polimodales. Las fibras que predominaban eran las mielínicas tipo A, principalmente las delta, localización imprecisa, aguda y pulsante visceral, distensión, espasmo, isquemia, inflamación, fibras un poco más lentas, las amielínicas tipo C, y un dolor muy impreciso, mal localizado, generalmente referido en línea media, puede ser urente, vago o también. Cuando nuestro nervio se lesiona, también puede mandar señales aberrantes. No hay dolor, pero el cuerpo lo traduce como dolor. Neuralgia por ser pética, la característica y la más comentada. No hacemos un zóster, termino el zóster y quedamos con una zona altamente dolorosa por afectación justamente de la parte nerviosa. Consecuencia directa de una lesión tisular, lesión nerviosa que se activa de forma espontánea y no requiere ningún estímulo externo para originar la señal dolorosa. También se ve, por ejemplo, en pacientes que han sido amputados, ya no tienen esa extremidad y aparece el dolor fantasma por compromiso del nervio que aún está expresando dolor. ¿Listo? Lo importante es, esto nos sirve para definir tratamiento. El dolor somático es fácil de tratar. Utilizamos antiinflamatorios, si es muy potente se pueden utilizar opioides, pero el neuropático no. Es muy difícil de tratar. No tiene nada que ver con la vía de la génesis de dolor, sino con la parte nerviosa. Utilizamos antidepresivos, gabapentina, inmunomoduladores incluso, para poder mejorar la parte del dolor. Entonces, eso es lo más importante de esta práctica. Ahora, también existen umbrales aberrantes. Yo no debería sentir dolor, por ejemplo, si no estoy mal. O si esto está mucho más frío, no debería responderme un estímulo doloroso. Pero en algunos pacientes el dolor provocado por un estímulo mecánico térmico que en condiciones fisiológicas no me provoca dolor, hablamos de lo mismo. Hiperalgesia, descenso del umbral doloroso a estímulos, en este caso, vamos a favorecer o va a facilitar la respuesta exagerada hacia el dolor. Tenemos un estímulo que normalmente nos produce dolor, para los pacientes mucho más exagerado. Hiperalgesia, elevación del umbral del dolor, pero con resistencia inicial para iniciar el dolor. Empezamos, tenemos el estímulo doloroso y generalmente no percibo dolor, pero llega un punto en que comienza a percibirlo y se percibe la máxima intensidad. Por eso vemos la gracia. La dolodinia, algo que no debería producir dolor, me lo produce. La hiperalgesia, siento mucho dolor a un estímulo aunque sea mínimo. Y la hiperpatía, demoro mucho en sentir dolor, pero una vez que lo siento, se me torna todo. Y el dolor es altamente doloroso. Funcional, psicógeno, el término no es el más adecuado, pero la gente lo postula. El paciente tiene dolor, pero no encontramos ninguna evidencia física que explique ese dolor. El paciente dice, me duele, me fastidia,
puede explicar el dolor. Generalmente se ve desencadenado procesos de estrés. Algunos empiezan de forma psicogénica y terminan en un proceso somatomórfico. Se postula un descenso en el umbral perceptivo del dolor ante estímulos fisiológicos normales, transformándolo en procesos biológicos ordinarios en señales afectivas y frecuentemente conectados con alteraciones de la modulación descendente, neurosis, perturbaciones emocionales. Y el sufrimiento de los pacientes es neurofisiológicamente tan real como en pacientes que tienen una lesión orgánica. Requieren también un tratamiento y un enfoque bastante complejo. Es bastante difícil de tratar a este tipo de pacientes, sobre todo por la somatización que van a hacer. Tú los tratas de mejorar, pero siguen con el efecto. Entonces, hasta que no encontremos qué es lo que desencadena, se hace conflicto. Lo que llama su libro regente. Para poder describir el dolor, hay ciertas características. La mnemoteca que presenta su libro es bastante sencilla para poderla aplicar. Alicia nos dice los parámetros que tenemos que ver. Primero, qué tan antiguo es mi dolor, dónde está el dolor, hacia dónde se fue el dolor, qué tipo de dolor tengo, el carácter, qué tan intenso es mi dolor y cómo empeora o cómo mejora. Empecemos con la parte real, la antigüedad. ¿Qué tanto tiempo tengo este dolor? ¿Es agudo? ¿Es un minuto? ¿Es 2 horas? ¿Es una semana? El inicio claro nos favorece poder encontrar qué fenómenos están produciendo este cuadro. Paroxístico, el inicio súbito, pero así como vino, también se fue. Y otra vez puede regresar. Y crónico, ya llevamos meses con el dolor, sin una causa inmediata evidente que requiere de repente mayor investigación. ¿Listo? Un dolor súbito, hay que tener cuidado porque puede ser de origen vascular. Una cefalea aguda, brusca, la peor de su vida, igual o un proceso vascular hemorrágico, hasta que no se demuestre el contrario. Gradual, progresivo, el dolor comienza a aumentar en relación, pero en el tiempo, en meses, en años, esto tiende a ser un proceso de inflamación crónica. La localización va a variar de lo que requiera nuestro paciente. ¿De dónde puede estar localizado? Es un dolor epigástrico, mesogástrico, hipogástrico o en hipocondrio derecho. ¿En dónde está el dolor? Y eso me va a servir para ver la parte abdominal. Pues es un dolor precordial, es un dolor lumbar, es un dolor a nivel frontal. ¿Dónde está ubicado? Y también me puede traducir qué órganos o sistemas se pueden estar comprometiendo. Finalmente, lo que nos interesa, mi gradación, y esto va a ir muy de la mano con la localización. Mi dolor empezó en la parte abdominal, epigastrio, con dirección hacia región lumbar, gradación en cinturón, pancreatitis. Gradación hacia la fosa, hacia la escápula, un problema vesicular. O hacia la fosa lumbar, pensando en un problema renal, litiasis renal, un cólico renal. También existe cambio. Mi dolor empezó aquí, pero doctor, ahora se me duele acá. Cambio en la cronología del dolor también nos puede indicar patología, sobre todo en problemas viscerales. Apendicular, por ejemplo, en la cronología de Murphy, el dolor empieza vagamente en el epigastrio más referido y finalmente en el tiempo se comienza a localizar, el dolor cambia del epigastrio a fosa ilíaca derecha y se mantiene ahí. Y ahí vamos a encontrar los signos clínicos asociados a irritación peritoneal, porque hay afectación del peritoneo parietal, por eso se localiza. Antes era muy difuso por el problema de inervación visceral. Y el carácter, hay muchas formas de escribir, la gente lo pone en una bonita tabla de los tipos de dolor que podemos encontrar, o el carácter del dolor. Lancinante, descrito para la parte pleural, urente, de la úlcera gástrica, del proceso gástrico, o también descrito desde el zóster, en las partes nerviosas, tipo constrictivo, tipo transficiante, sordo, exquisito, fulgurante, desgarrante, delante, pulsátil, cólico, gravitativo. Los más comunes que encuentran en la práctica: cólico, pulsátil, constrictivo, pungente, hasta recibir basta. Rara vez van a ser descritos. Ahora, el paciente no te va a decir, doctor, tengo un dolor de diente, lo más común es que te digan, doctor, tengo un dolor que está desde las 3 de la mañana, acompañado con otros síntomas que también pueden tener el paciente. Y en la redacción vamos a tratar de agruparlo y buscar el resto de características que nos comparten. Finalmente, la intensidad. La intensidad es muy subjetiva. Todos podemos recibir el mismo golpe y todos expresarlo en intensidades diferentes. Y es ahí donde nosotros
tratamos de buscarle alguna objetividad con la escala EVA, ¿no? La escala analógica visual del dolor. Lo que buscamos es tratar de graduar del 0 al 10. 0, no me duele nada. 10, me estoy muriendo, por hágalo. Entonces, lo que tenemos que decir es al paciente cuál es el dolor máximo que he experimentado para mantener el 10. Si es una mujer que ya ha dado luz, si es un parto normal, el 10 va a ser su problema de parto. Y el 0 no tiene dolor. Varones que se han roto algo, su 10 puede ser lo que se rompieron, podemos trabajar en esa escala. Y con eso, trabajar con el paciente y ver, porque esto me va a servir para más adelante, cuando ya lleguemos a tratar a este paciente. Ya vamos a darle un medicamento y vamos a ver si el dolor efectivamente ha mejorado, ha empeorado, persiste igual sin modificación, mientras que buscamos el diagnóstico que está originando este procedimiento o este padecimiento del paciente. El dolor es lo que más va a motivar auxilio de un paciente y es lo que más tenemos que tratar. Y a veces lo más difícil de manejar si no se sabe qué lo está originando. Por último, ¿cómo se modifica? ¿Cómo empeora? ¿Cómo se agrava este dolor? ¿En qué circunstancias mejora? ¿En qué circunstancias empeora? ¿Cómo ocurrió? A veces los dolores, por ejemplo, abdominales mejoran al inclinarse hacia adelante, los dolores pleurares mejoran al cambiar de posición, otros empeoran, por ejemplo, el cuadro apendicular empeora cuando salta, cuando hay irritación peritoneal. Entonces, eso me puede ayudar a precisar el dolor. Y finalmente, ¿qué acompaña este dolor? Es un dolor abdominal acompañado de náuseas, de vómitos, falsos vómitos, un dolor a nivel corporal acompañado de diaforesis, palpitaciones, ¿qué más para poder llegar al punto de atención de este paciente? Ahora, como todos los pacientes también envejecen, el dolor también tiende a envejecer, y los pacientes adultos mayores tienen una mejor tolerancia al dolor. Un gran lo tolera mucho mejor. Entonces hay modificaciones estructurales en el número de neuronas sensitivas y en el endurecimiento de la velocidad de conducción de estos pacientes. Y los grados dolorosos en ancianos es 15% superior al del adulto joven. En el mismo golpe le duele menos. Dato clave, hasta el 40% de los adultos mayores refieren molestias escasas o duras en procesos fisiopatológicos tisulares graves. Tiene un joven de tonaría pues mayor medida. A veces los pacientes adultos mayores también caen con comorbilidades y dentro de unas la diabetes es una muy frecuente en nuestro medio y se asocia a una percepción alterada de dolor por las neuropatías autonómicas y neuropatías diabéticas periféricas. Entonces hay pacientes diabéticos que infartan y no tienen dolor, vienen por síntomas vagos como náuseas, malestar, localizado en el epigastrio y terminan siendo un infarto con elevación del ST. Entonces hay que tener en cuenta siempre estas poblaciones y los antecedentes personales de cada paciente. Hasta ahí el dolor. Preguntas sobre el dolor. ¿Nadie quiere seguir dolor? Vamos a seguir. Otro punto, también bastante frecuente, es la tos. La tos de por sí es un reflejo protector. Si no tuviéramos tos, todos moriríamos con nuestro almuerzo. Entonces, como tenemos tos, si alguien se adelanta, el reflejo lo rescata. Entonces, la exploración de la tos, cuando yo quiero evaluar la tos de un paciente, va acompañado de otro componente, que es la expectoración. La tos tiene o no tiene expectoración, es seca, es húmeda o peligrosamente bota sangre, es una hemoptisis. La hemoptisis es una señal de alarma. Cualquier paciente que esté sangrando activamente nos tiene que hacer, pues por lo menos, notar la gravedad del caso y buscar alteración hemodinámica. Seguro cuando vieron su clase de funciones vitales vieron las repercusiones de este punto. Si no, por lo menos ya no voy a pasar. Entonces la tos es un reflejo protector, la expectoración, la depuración del sistema, y la hemoptisis me dice que estoy sangrando por la ruptura vascular. Es un reflejo defensivo. Es una contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios para liberar el algo bloquear de secreciones o cuerpos extraños. Es un epifenómeno y su diagnóstico es el de la entidad que lo provoca. Si tos la produce un cuerpo extraño, pues el cuerpo extraño es la causa de la tos. Si mi tos la produce una pleuritis, mi problema es la parte pleural y mi tos es reflejo del problema, en este caso de mi pleura. Si mi tos la produce la tuberculosis, pues mi problema es la tuberculosis y eso es lo que representa. Tenemos definiciones temporales.
Agudas, menos de 3 semanas, subagudas, 3 a 8 semanas, y crónicas, más de 8 semanas. Aquí también hay un paréntesis muy importante. Perú, lugar y cuna de la tuberculosis. Sintomático respiratorio, tos y expectoración, más de 15 días, que no se demuestre lo contrario en este país. Así es que siempre en la definición hay que agregarle ese pequeño acápite de la localidad. Por lo demás, hay diferentes causas de todas. Las más comunes son las infecciosas respiratorias altas, una gripe, un COVID, además pues una neumonía, una tarqueitis, etcétera, etcétera. Crónicas asociadas a tabaquismo, EPOC, EPI, neumoconiosis, asma, tenemos muchas. Entonces, ¿de qué se produce la tos? Primero de algún estímulo. Cambios térmicos también ocasionan tos. Han intentado tomar rápido un agua, no sé, con un hielo, probablemente algunos pierde tos. Igual, cuando hay calor, productos químicos, irritantes, el tabaco para los que no fuman, les puede ocasionar tos. Mecánicos, fácil, la flema, el cuerpo extraño, no sé, me voy a los uros y me atragando con una carne, todo es verdad. O inflamatorios, aquí vienen diferentes mecanismos inflamatorios, por ejemplo, por enfermedades infecciosas o sistémicas. Y tenemos que encontrar ese estímulo, y eso viene por diferentes vías. A través del análisis en los paranasales, por el sintopar, a nivel de faringio posterior por el menopar, pericardio, diafragma, oídos, vía aérea y estómago, décimo par, periodo bajo. Todo va a llegar al centro vulvar del bulbo raquídeo. Aquí es nuestro centro de la tos. Y finalmente tiene que haber una respuesta efectuada a través de nervios espinales, adenoide diafragmático, a través también del par 10 por los laringios recurrentes para poder ocasionar el espasmo y poder eliminar lo que tengo en la vía aérea, ya sea mi flema o mi tos. Ahora, también existe una taxonomía acústica, cómo escucho la tos. Un poco ambiguo, pero puede funcionar. En la práctica pediátrica, por ejemplo, se ve la tos felina en pacientes que no han sido vacunados contra de la pertussis, hacen una tos paroxística intensa que termina en una inspiración aguda y ruidosa. La coqueluchón es muy similar, es una accesorio de tos, pero carece de este estímulo inspiratorio. La perruna ronca, generalmente es una tos seca, igual a un cañón. Si lo escuchan, va a ser muy similar. Se ven en problemas generalmente de vía aérea superior, laringes, glotis, etc. Bitonal, hay problema de parálisis de una cuerda vocal. Una suena bien, la otra no está funcionando, entonces damos todo de tos. Y emetizantes, la tos, que además de producir tos, se acompaña de vómitos. Muy frecuente en pacientes jóvenes y en pediátricos. Tosen y terminan en un vómito. Ahora, ¿de dónde viene esa tos? Y aquí vienen los signos que podemos encontrar. El paciente viene por tos, pero podemos encontrar además descargas, como cuando el nasal, descarga posterior al explorar la vía aérea, podemos encontrar pólipos o incluso un tapón de cerumen, porque también hay receptores de tos a través del oído. Hay un broncopulmonar, buscamos espasmos, de repente sibilancias. A nivel pleural podemos encontrar un síndrome que es pleuroparenquimal, un síndrome pleural, insuficiencia cardíaca, vamos a tener excesos de tos predominantemente en la noche, el paciente se va, se acuesta y se despierta con excesos de tos. O también muy frecuente y nada despreciable por reflujo gastroesofágico. El paciente tiene problemas en la parte del cierre del esfínter, en este caso esofágico inferior, se va a dormir y despierta con tos. Recordando farmacología, seguro ya la han llevado. Los YECAS son causa frecuente de tos crónica y motivo muy frecuente de pregunta de examen. Se pregunta en NAM, se pregunta en la residencia, se pregunta para todo. Realmente en caso clínico, paciente de tantos años de edad que inició la PIL, que viene a consulta después de 2 semanas con todos. ¿Cuál es el tratamiento? Darle dextromethorfano, ¿no? Darle el envenenamiento. Entonces, esas siempre son las preguntas que se ponen. El costo, ¿hay complicaciones de la tos? Sí, aunque generalmente son poco frecuentes. Cardiovasculares, raro, pero puede haber un síncope asociado a la tos, con reducción del retorno venoso y finalmente caída cardíaca en el paciente se precipita. Sistémicos, fatiga extrema, incontinencia urinaria, sangrado, generalmente asociados a nivel local por daño de mucosas. Ya cuando hay un sangrado más importante, ya hablamos de hemoptisis.
A nivel pulmonar, los pacientes que tienen bulas se pueden romper y hacer pneumotórax espontáneos. Tosen, pneumotórax. Y raro, pero se ha descrito desgarros musculares, entonces exigentes, fracturas costales por estrés, entre quinto y séptimo arco costal. Pero es bastante extraño. Si ven uno, por favor, recorre. ¿Listo? Ahora, la tos siempre va acompañada de alguien y es generalmente nuestro moco. Nosotros producimos moco diariamente. ¿No es cierto? Las glándulas mucosas de las células caliciformes producen alrededor de 100 mililitros diarios de secreción de mucosa. En condiciones normales, así como se produjo, fue dilutido y sigue su tránsito por la vía intestinal. Cuando hay un aumento de esto, pues hablamos de la eliminación normal de secreciones procedentes del aparato respiratorio. Pueden ser de diferentes orígenes. Lo más común, los infecciosos. Ahora, el esputo nos puede dar ciertas características dependiendo cómo se pueda describir. Hay diferentes formas de describir. Ceroso, color claro, generalmente amarillo, incluso rosado, un trazo alveolar que se puede ver típicamente en el carcinoma bronquial, aunque no es patognomónico, y puede simular una clara de huevo. Si han cocinado y han visto un huevo, más o menos sabemos a lo que se refiere. Asalmonado, clásico y siempre preguntado, tenido con rastro de sangre, y es secundario al edema agudo del pulmón. Se ve como si hubieras agarrado carne, y le pasas agua, y lo que queda, ese color es el que da el esputo. Espumoso, alveolar, incipiente, también es sonido mucoso, incoloro, transparente, viscoso, asociado a procesos crónicos como bronquitis, asma y sinusitis. Por ejemplo, en pacientes con EPOC es importante saber qué tipo de secreción este paciente bota. Por el cambio de secreción se puede ver una exacerbación de EPOC, por ejemplo. Lo más común, purulento, amarillo verdoso, con sospecha de infecciones, puede ver acción de peroxiasas de nitrófilos, perlado pseudopurulento, se puede ver en crisis asmáticas en resolución por la presencia de eosinófilos, en este caso cristalizados. Numular, conglomerado en forma de monedas que se ven carreras de tuberculosis, bronquitáceos o tumores infectados. Herrumbroso, purulento, teñido de sangre. La combinación de esto con presencia de rato de sangre. Se ven neumonías, sobre todo neumonías necrotizantes. Achocolatado, también asociado a abscesos. Y finalmente, nos faltaría ver el sello tórico, clásico, rojo, sangre. Ahora, si tenemos una gran cantidad de expectoración, podemos ver una estratificación, lo estamos reposando, y vamos a ver qué va a ocurrir este fenómeno. Los detritos celulares se van a quedar al fondo, la parte purulenta al medio, lo mucoso más arriba y finalmente lo seroso. Tiene que ser un paciente que tenga gran cantidad de expectoración. Y podemos encontrar dolor en procesos infecciosos. La vómica ya es secundario a una hidratidosis pulmonar, porque es un quiste aquí con el pulmón y se abre el cerebro bronquial y sale junto con la tos. El contenido de este quiste, a eso se llama vómica. Tiene un sabor salado según lo descrito. Líquido cristalino, como el agua de roca, y a veces pueden contener las membranas del quiste que se rompe. Una imagen pequeña, un quiste típico complicado. Preguntas sobre la tos. Bastante sencillo. La tos siempre va con la expectoración. No se olviden de la otitis. Pregunten a sus pacientes las características de la tos. ¿Cuándo viene más la tos? De repente asociado a algún evento. Por ejemplo, en asmáticos, a veces hay tos asociada al ejercicio. Después si el paciente está descompensado, que requiere mayor medicación, es gente en crisis. Si no, avanzamos, muchachos. Vamos a la disnea. Disnea, dificultad en la respiración. Es un síntoma y puede definirse como la conciencia de una respiración desagradable, laboriosa, secundaria al incremento del trabajo respiratorio. Algo que hace que mi pulmón tenga que trabajar más y yo lo voy a comenzar a hacer. Hay diferentes receptores para alertar esta parte de mal funcionamiento a nivel de vía aérea pequeña, receptores de estiramiento en la parte de insuflación pulmonar, a nivel de uso calibres en receptores de gases o de partículas irritantes, receptores intersticiales en receptores cotas, sensibles a la distinción de la congestión, y a nivel de caja torácica para detectar fuerza. Lo importante, vamos a tener un conglomerado. Necesitamos nosotros para, ¿cómo decirles? La respiración es un hecho inconsciente, pero también consciente. Yo puedo aumentar mi frecuencia respiratoria si lo deseo, o
problema y me hago consciente de este problema respiratorio, voy a tener mayor dificultad. Voy a notar que mi cuerpo trabaja más para poder hacer lo que normalmente hacía en reposo sin ningún estímulo mínimo. Entonces, esa sensación es lo que se traduce en disnea. Ahora, hay diferentes causas que me pueden llevar a la disnea. Primero, algún aumento en los requerimientos ventilatorios, el ejercicio intenso, la hipoxemia, la cirrosis, la anemia y la embolia. Los pacientes anémicos producen la sensación de disnea y es por el mal funcionamiento de la parte de descarga del oxígeno. Un aumento en el esfuerzo con resistencia, en este caso el asma, el EPOC, todo el problema es la vía, los bronquios. Aumento del esfuerzo para distender, problemas de edema pulmonar, de la neural, de la inductora, el pulmón no se puede ampliar lo suficiente para poder respirar. O simplemente mis músculos ya no trabajan, miastenia, enfermedad de Graves. El problema ya no es el pulmón está bien, el problema es que el resto no coopera. O alteraciones psicógenas, asfixias ya severas, pueden ocasionar también la sensación de disnea. Siempre estos síntomas subjetivos tratamos de objetivizarlos. Hay diferentes escalas que pueden trabajar, Borg, Mahler, pero la que más se trabaja, la que más se escribe y la que más se utiliza es la de New York, Asociación Americana de la Persona. Y acá vamos a ver la disnea en la respuesta a determinadas actividades cotidianas. Grado 1, si al caminar deprisa dentro de un terreno plano o con ligera subida, comienzo a percibir la sensación de falta de aire. Grado 2, cambiar de terreno plano normal, que en el paso normal de otras personas ya me considera disnea, necesidad de pararse para tomar aire en un terreno plano, al paso normal, o falta de aire al vestirse o alimentarse. Si un paciente te dice, doctor, me canso solo con ponerme las medias, es un paciente que tiene una disnea grado 4. Podemos utilizar otras escalas también, y ustedes pueden trabajar con la escala que más les guste. La cuestión es que cuando ustedes redacten su historia clínica, utilicen alguna forma de tratar de cuantificar esa disnea, porque sirve para lo posterior que viene, que es la evolución. Tú quieres mejorar este grado de la disnea. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el tratamiento médico que vas a dar. Entonces, yo quiero comparar cómo estuvo respecto al inicio y posterior con la terapia. Siempre hay que tener en cuenta cómo se presenta la disnea. Lo agudo siempre tiende a ser peor que lo crónico, porque lo agudo no da tiempo al cuerpo a mecanismos de compensación. Lo crónico le da tiempo al cuerpo a desencadenar diferentes mecanismos. Agudo, de presentación corta, en minutos u horas, es una prioridad absoluta de atención, riesgo de muerte, causa más frecuentes motoras espontáneas, asma, embolia pulmonar, edema agudo de pulmón, trauma. La disnea crónica va exacerbándose en semanas y en meses y tenemos que buscar unas pruebas o funcionales y una análisis detallada para buscar la causa, frecuente en EPOC, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad intersticial pulmonar, en obesidad. Tenemos diferentes contextos, la disnea de esfuerzo, manifestación clínica temprana asociada a insuficiencia cardíaca, a EPOC, anemia severa, a obesidad o alteración de etapa trágica, disnea en reposo, paciente indicador de mayor gravedad, paciente que está sin hacer ninguna actividad y ahora sí tiene la sensación de falta de aire, se ve en el apoyo de pulmón, entre el pulmón pulmonar y en neumotórax, pero todo un neumotórax. Igual, en el contexto posicional, ortopnea, el paciente que no tolera el decúbito supino, una vez que ingresa al decúbito, el paciente automáticamente empieza con la disnea. Y eso se ve en congestión centro izquierdo, congestión por redistribución de fluidos, el paciente no tolera el cambio. Diferente de la disnea paroxística nocturna, el paciente se despierta en la noche, estuvo descansando y se despierta con esa sensación de aire y tiene que salir a la ventana a buscar aire, a otro lugar para poder comenzar a respirar mejor. Y eso se ve en la insuficiencia cardíaca avanzada por la reabsorción durante la noche de los edemas. El paciente durante el día hace actividad, durante la noche está en reposo y todo ese líquido que se escapó regresa a la parte circulatoria y empieza la disnea paroxística. En apnea, eso se ve en pacientes con afectaciones pleurales o parenquimales unilaterales y el paciente empieza la disnea cuando se pone en el lado enfermo. El paciente está durmiendo, está en un lado, está tranquilo, se voltea al otro lado y empieza con la disnea. Ese es el lado afectado. Y la tipnea.
Esta disnea aparece al ponerse de pie, cede con el decúbito y se asocia a ortodexoxia, con misoma auricular o síndrome hepatopulmonar. Es un paciente que cuando se para está pleno. Entonces, se para, se siente mejor, se sienta, empieza la disnea. Cosa rara. Es completamente lo contrario a lo que usualmente se ve. Es bastante raro, pero sí se ve, sobre todo en grandes congestiones hepatopulmonares. El examen físico nos va a ayudar a poder precisar el origen de esta disnea. Vamos a buscar signos de falla cardíaca, cianosis, para ver hipoxemia severa, hay signos de palidez para buscar anemia, hipocalcismo digital para ver un proceso crónico. Ya han visto un palillo en un tambor, igualito es el dedo del paciente N400, lo que es el 418, 19, que tiene hipocalcismo digital, si tienen bien con la vuelta a ver. Flapping o asteristic en relación a procesos tóxicos con el hipercapnia o acidosis. Finalmente, cuando tenemos un paciente disneico, vamos a tener que complementar con nuestro examen clínico complejo, desde la inspección que hemos visto hasta la palpación, perfusión y finalmente la auscultación. Esto probablemente lo veamos más adelante cuando hagamos la parte de la. Igual, tratamos de integrar un edema asimétrico, nos va a decir, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, y este podría ser el origen de la disnea. El trombo se desprendió del miembro inferior y fue la circulación pulmonar y hizo un edema. El más grande, peor la edema. Otro signo de tercer ruido para insuficiencia cardíaca, como el Lope, matidez gritante sobretubar igual a neumonía, entonces de fiebre, siglas, servidor, cuerpo extraño, impersonalidad y abolición del músculo circular, del motor, pero justo y escucha que un tambor. Pero no hay pasaje de aire porque el pulmón está colapsado. Sibilancias, fue poco, preguntas de Dixon. Recuerden la escala de New York, siempre se trabaja con esa escala. Usualmente se pregunta y se utiliza mucho para presentar casos clínicos en casi en todo el mundo. Entonces, traten de trabajar con ella, pero no quiere decir que no puedan trabajar con las otras escalas. Pueden hacerlo según cómo vayan desarrollando ya su historia clínica. Recuerden que el arte de hacer historia clínica va a ser muy individual. Cada uno va a desarrollar su forma, su estilo y utilizar diferentes herramientas. Algunos prefieren utilizar unas, otras y ambas son válidas. Pasamos a la cianosis. Vamos a ponernos azules. Para que haya cianosis tiene que haber un concepto claro. Necesitamos que tener una hemoglobina reducida absoluta mayor, igual de 5 gramos de cilindros. Y llegar a ese nivel es difícil. No es común encontrar cianosis, porque hay diferentes mecanismos que tenemos para poder mantenernos oxigenados. Entonces, la cianosis es una condición patológica caracterizada por la coloración azulada de piel y mucosa. Puede ser central o periférica. La cianosis no es simplemente el color, es la evidencia macroscópica y matemática de un deterioro crítico absoluto del transporte de oxígeno. Nuestra hemoglobina tiene ciertas particularidades. Primero, tiene dos estados, un estado T, tenso, donde vamos a estar poco receptivos al oxígeno, y un estado relajado, donde vamos a tener mayor afinidad del oxígeno. Entonces, la desoxihemoglobina, la hemoglobina desoxigenada, no tiene una afinidad muy simple con la parte del oxígeno, pero una vez que una molécula de oxígeno comienza a ingresar en hemoglobina, todas comienzan a ingresar juntas y pasa al estado relajado. ¿Qué habrá dicho de insuficiencia arterial? La oxihemoglobina es la molécula que nos interesa porque va a llevar el resto de oxígeno a nuestro cuerpo y sus uniones tienden a ser ya electroestáticas, más estables. Mayor exposición de grupos, hemo y alta afinidad por el oxígeno. Lo que nos interesa es cómo llega el oxígeno a nuestro cuerpo. Esta es nuestra curva de disociación de la hemoglobina, al precio de 50. Tenemos mayor carga de hemoglobina oxigenada en nuestros alveolos, menor carga en los tejidos que ya han llevado oxigenados. Lo que nos interesa, porque esta curva se ve desplazando diferentes fenómenos. Espacio hacia la izquierda, cuando ya tengo problemas para lo que es facilitar o retener el oxígeno dentro del hemoglobina. Con eso empeora mi oxigenación. ¿En qué? En alcalosis, intoxicaciones por monóxido de carbono, en metanhemoglobinemia o en hemoglobinas normales. Existen muchas hemoglobinas normales. O se va hacia el otro lado, se va a la curva hacia la derecha, donde disminuye, en este caso va a facilitar el aporte de oxígeno hacia los tejidos. En la acidosis metabólica, cuando hay un aumento del CO2 por el efecto Bohr,
o por los diferentes compuestos incluidos la azúcar. Para que la hemoglobina suelte, en el caso del oxígeno, requiere un estímulo tisular, y ese estímulo tisular generalmente es la presencia del ácido láctico o de CO2 para poder dar el oxígeno al cuerpo. Ahora, normalmente nosotros tenemos mucha reserva de oxígeno. Lo respiramos a aire mental y nuestra presión para hacer oxígeno en sangre va a ser mayor de 80 mililitros de mercurio. Esta situación debe ser generalmente mayor del 25%. Nuestro nivel de eficacia de oxígeno es de 20 litros de siglo y tenemos una tensión calculada en volumen de casi 1 litro. El oxígeno circulando en nuestra sangre arterial. De eso, el cuerpo va a extraer solo 250, o sea, el cuerpo. El resto va a estar en la parte venosa. Y eso nos sirve de rescate y por eso cuando haces un paro cardíaco, tu cerebro no se ha muerto porque tiene de dónde sacar oxígeno. Y te da el tiempo justamente para poder reanimarlo. ¿Listo? Ahora, nuestro flujo sanguíneo pues, se va a ir dispersando. Cuando sale de la aorta tenemos una velocidad alta, ¿no? De 27 centímetros por segundo, pero esa velocidad no va a ser la velocidad capilar. Se tiene que ir dispersando esa fuerza. Cuando llegamos a la parte capilar, nuestra velocidad es infinitamente menor. Y es ahí donde, cuando se comienza a acumular la cantidad de hemoglobina desoxigenada, comienza a aparecer las zonas. Entonces, el colapso exponencial de la velocidad vital da el tiempo, o va a permitir el tiempo de intercambio gaseoso con la hipervelocidad, una matriz de 48%, el flujo debe ser más lento y nos da la cianosis periférica en el contexto de los pacientes con hiperviscosidad sanguínea. Ahora, para entender por qué es tan difícil llegar a la cianosis, nosotros tenemos la cantidad de hemoglobina reducida mucho menor en la sangre arterial, 0.45 gramos de oxígeno. El 97% tiene oxígeno. Cuando pasa a la sangre venosa, esto aumenta a 3,75 gramos de oxígeno. No llegamos al 5 que vimos acá. Y en la parte capilar es mucho menos, es la parte periférica, 2,10 gramos de oxígeno. Por eso rara vez se ve una cianosis, a no ser que haya diferentes compromisos. Inclusive pacientes con anemia severa, y así estén oxigenando bajo, no desarrollan cianosis porque no llegan a tener la gran cantidad de hemoglobina que requiere estar desoxigenada para producirse en ese color. Entonces, está pálido y aún así tiene una hipoxemia severa. Entonces eso llama la atención. Entonces tenemos que llegar a este valor para que clínicamente se produzca la cianosis. Ahora, a la práctica nos interesa dónde está y cómo se instaura la cianosis. Cianosis de origen central, periférico o mixto. Central, instauración arterial pura o de patologías de la hemoglobina. Patología pulmonar o shunts. Aquí vamos a ver que lo que se va a cambiar de color son la parte central. Labios y sobre todo dónde buscar, debajo del lengua. Coloración azulada debajo de la lengua. Si tienen tiempo, dan revisen sus lenguas, vean cómo es la parte inferior y con pálido. Cuando vean un paciente con patología se van a dar cuenta y van a poder ver ese contraste. Esto periférico, saturación arterial normal, pero la extensión tisular excesiva por estancamiento. Pacientes que tienen, por ejemplo, poliglobulia, el xenótico en la parte distal, lo oxigena mejor que todos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de hemoglobina hace que se desoxigene rápido, se estanque en la parte periférica, en la capilaridad, y ahí se ve la cianosis. ¿Listo? Ahora, también hay intoxicación por plata que te puede dar una coloración azulada. ¿Cómo diferencias una de otra? Así la agarras tu lupa, lo presionas y como esto es en la parte capilar, desaparece. En el caso de cianosis, cuando tú presionas, desaparece. ¿Por qué? Porque vas a extraer toda la parte sanguínea de esos capilares. El intoxicado por plata no, sigue estando igual, azul, medio pitufo. ¿No? Los mixtos ya tienden a tener problemas mucho más severos, generalmente por mezcla de sangre, que se ven en cardiopatías congénitas severas. Hay una combinación entre la instauración del problema arterial y del problema, en este caso, del flujo. También puedes ver, por ejemplo, efectos de cianosis en pacientes que tengan alteración del flujo en una sola zona. Que, por ejemplo, el flujo se rompe en un dedo y el color comienza a ir cambiando hasta finalmente llegar a la glucosa. Otro fenómeno, la metemoglobinemia, en este caso, por algún fenómeno químico, nuestro hierro en esta hemoglobina, que debe estar en capa ferrosa, se vuelve un hierro férrico y tiene mucho peor afinidad por el oxígeno. Ya sé que tengamos esta coloración azulada. La molécula se aferra al oxígeno y no lo libera en los tejidos, hay una hipoxemia tisular severa.
Paradoja diagnóstica: produce cianosis clínica con apenas 0.5 a 1 gramo de decilitro debido a la intensa coloración oscura de la meta-hemoglobina, incompatible con la vida sin superar el 50% a nivel sanguíneo. Eso es lo que existen otras hemoglobinas anormales que van a tener mayor o menor afinidad por el oxígeno. En el caso de la hemoglobina de Zurich, a no liberar tanto oxígeno y producir cianosis cuando están en costa, pero cuando están en altura no producen cianosis. Entonces, hay cosas un poquito paradojas asociadas al cuadro. La oximetría también nos puede ayudar, pero la oximetría no nos va a medir niveles de metahemoglobina ni carboximoglobina, solo vamos a ver la situación a través del estímulo en dos longitudes de onda. Entonces sirve, sí, pero hay que también contrastarlo con el resto del cuadro clínico de los pacientes. La cianosis nos indica de verdad dependiendo del contexto. Si tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria severa, con un cuerpo extraño y hace cianosis, es un paciente que no está oxigenando. Y si no oxigena, lo siguiente es muerte tisular. Y lo más sensible a la falta de oxígeno va a ser nuestro cerebro. Entonces, ahí tenemos el paro. Lo más común que van a ver en cianosis en el hospital son pacientes que vienen de la altura, han empezado y están polilobúlicos. De la parte distal está cianótico. Pero es por la gran cantidad de hemoglobina que está desoxigenada en ese momento por el gran número de hemoglobina que tiene. El tratamiento es más o menos medieval, sacarle sangre. La sangría es lo que se utiliza, por ejemplo, en polilobulia para poder mejorar el flujo sanguíneo. Llegamos a la fiebre. Nosotros dependamos de nuestro termostato a nivel cerebral, nuestro hipotálamo, nuestro centro regulador de la temperatura. Nuestro cuerpo dicta en qué temperatura vamos a estar. Cualquier estímulo, generalmente tanto endógeno como exógeno, puede aumentar nuestra temperatura. Ahí vamos a tener diferentes factores. Primero, la termogénesis, quien produce el calor, y la disipación a través de nuestra piel, nuestro parte respiratorio, etc. Tenemos diferentes puntos de medida de temperatura. Antes utilizado mucho la temperatura rectal, ahora ya no se utiliza tanto. Maxilar, se utiliza antes con el termómetro de mercurio, ahora ya no se utiliza tanto, se utiliza más la temperatura, en este caso transdérmica. ¿Ven? Sensor infrarrojo para medir la temperatura. No es tan precisa, pero se utiliza, tiene mucha variación. La que generalmente se trabaja como referencia es la temperatura bucal. Ya no se utiliza tanto porque no tenemos tantos termómetros bucales. Por la gran cantidad de pacientes sería inviable tenerlo conectado. El Argente lo clasifica de esta forma. Lo que nos interesa: hipotermia menos de 35, rangos normales de 36 a 37.5 y fiebre a partir de 37.5. Algunos libros separan 37.5 a 37.9 febrícula, por encima de 38 fiebre. Luego meses todas sus guías trabajan por encima de 38 temperatura. Satisfish trabaja con 38.3. Entonces, no hay mucho consenso, pero en relación a lo que vamos a trabajar, esta es la definición que vamos a utilizar del libro base. ¿Listo? Hay cambios en relación al tiempo. Nuestra temperatura tiene un ciclo circadiano que trabaja con nosotros por el día. Ahora, ¿por qué se produce la fiebre? Tenemos diferentes problemas. Primero, tenemos que estar expuestos a algo. Sí. Lo más común, de repente una bacteria llega y va a ser detectada por nuestro organismo. No es la bacteria la que produce fiebre, es la detección de ella a través de patrones moleculares asociados a patógenos que detectamos en este caso, a este patógeno, a este germen, o a través de las vitaminas de alto tisular. Y una vez que reconocemos, vamos a producir los pirógenos que son la liberación de inmunoglobulinas 1, la 1 en su variante beta, y más pirogena es, interleucina 6, interleucina 8 y factor de preso tumoral alfa. Entonces, eso lo que va a hacer es estimular a nuestro querido hipotálamo y va a cambiar el termostato, que normalmente está situado en 27, va a aumentar la temperatura y el cuerpo va a responder a ello. Por eso, cuando inicia la temperatura, lo primero que tienes es frío, te abrigas, comienzas a buscar calor para poder ajustar tu temperatura corporal al termostato que ha dictado el hipotálamo. Una vez que llegamos a esa temperatura, comienza la efervescencia, comenzamos a transpirar, comenzamos a sudar, ya tenemos calor, porque llegamos a la temperatura que el cuerpo está pidiendo. Y aquí vamos a ver la parte a nivel cerebral. Tenemos una barrera hematoencefálica, y tenemos ahí unas fenestraciones que son
el órgano vasculoso de la lámina temporal, y por ahí van a pasar estos pirógenos hacia nuestro cuerpo. ¿A través de quiénes? A través del cosmos, a través de estas células. Por eso también se utilizan fármacos de este tipo. Y esto que va a llevar a la producción de prostaglandina 2. Ahí trabajamos antiinflamatorios. La prostaglandina disminuye la activación de neuronas sensibles al calor y excita las sensibles de frío, engañando al cuerpo para que inicie la termogénesis. Sentimos que tenemos frío, nos vamos a abrigar, vamos a buscar calor, el cuerpo va a producir calor para poder elevar la temperatura. La prostaglandina estimula en las células viales la liberación de AMP cíclico y finalmente nuestras neuronas de termostato elevan nuestro centro de termorregulación. Es importante porque en la hipertermia no ocurre eso. Cuando hacemos fiebre, nuestro termostato se aumenta la temperatura, el cuerpo va a buscar llegar a esa temperatura. Y esto es un efecto fisiológico. Nuestra fiebre busca defendernos. Cuando reconocemos un patógeno, el aumento de temperatura en algunos agentes va a disminuir lo que es su velocidad de replicación. Y es una forma de que el cuerpo tiene para defenderse. En la hipertermia no ocurre eso, el termostato no va a regular la temperatura, es un estímulo externo o algún estímulo desencadenado por fármacos que va a llevar a temperaturas altamente peligrosas. Y estos pues no van a responder a lo que utilizamos para controlar la temperatura, antiinflamatorios, paracetamol, que vienen por la vía de las prostaglandinas. Estos, el termostato sigue distando, pero nuestro cuerpo debería estar a 37, pero tenemos temperaturas de 40, 41. ¿Y se ve qué? Característico de golpe de calor. No sé, febrero, te vas a Boca del Río a las 12 del día y te pones a correr por toda la pista. Vas a tener un golpe de calor, además de todo el frío intenso, tu cuerpo no va a poder regular la temperatura y si no te hidratas te puedes morir por elevación brusca de temperatura. El tratamiento no es paracetamol, no es antiinflamatorio, es bajar la temperatura con medios físicos. Hielo, agua, para poder controlar la temperatura. Nuestras células cerebrales van a comenzar a alterarse, a dañarse, si la temperatura sigue aumentando. Si llegamos a 42 grados, nuestro cerebro se va a comenzar a cambiar. Entonces, por eso controlamos la temperatura. ¿No? Ahora tenemos diferentes componentes. Autonómico, que es lo que va a producir cuando ocurre la fiebre, va a haber vasoconstricción cutánea, con desviación del flujo a estructuras profundas. Lo vemos con palidez distal, pero a nivel central está rubicúmulo. Disminución de la sudoración y taquicardia y aumento de la presión arterial. Es una respuesta a la temperatura. Cuando el paciente tiene fiebre, hace taquicardia, en la mayoría de los casos. A nivel endocrino va a haber aumento de la secreción de corticoides, somatotropina, aldosterona, disminución de la vasopresina, producción de proteínas de fase aguda, proteínas selectivas, BCG, etc. Conductas o los conductuales, los escalofríos, porque nosotros tenemos que generar temperatura al inicio para llegar al punto que tenemos ajustado. Entonces, comenzamos a tener escalofríos para producir calor. Buscamos abrigar ambientes calientes y también se va a asociar a anorexia, somnolencia, reducción de la actividad física. Entonces, hay un costo metabólico. Cada grado que eleva la temperatura de nuestro cuerpo incrementa su tasa metabólica entre un 10 o un 25%. Alto consumo de oxígeno cerebral y cardíaco. Temperaturas que van por encima de 42 provocan daño tisular en neutrófilos y en nivel de células, sobre todo natriuretina, linfocitos citotóxicos y también a nivel celular. Por eso en pacientes que tienen TEC grave se controla mucho la temperatura para evitar daño cerebral asociado a fiebre. Eficacia inmunitaria, inhibición directa de ciertos microorganismos, ejemplos de neumonía, es sensible a los cambios de temperatura, pero se refiere a un factor protector, incremento del reclutamiento y función de neutrófilos, aumento de activación de metabolismos oxidativos en macrófagos, activación de linfocitos B y mayor susceptibilidad bacteriana a los antimicrobianos. Aquí tenemos los diferentes reacciones de fase aguda que vamos a poder ver y que se van a poder generar en este tipo de pacientes. Hay diferentes patrones y curvas febriles. La utilidad clínica puede ser cuestionable, algunas son muy útiles, otras no tanto, pero sí están descritas en la literatura. Los las trabajan mucho y las mencionan mucho. Oscilante, la temperatura permanece elevada durante todo el día. Nunca llegamos a la temperatura de base. Hay pequeñas oscilaciones, pero todas por encima de la temperatura basal que nuestro paciente está. 37 grados. Fluctuante, hay una fluctuación amplia de temperatura en 24 horas, pero todavía se mantiene en el lado febril. Trata de repetirlo. Fiebre remitente. Intermitente. Hay periodos afebriles en el día, pero hay periodos febriles también durante ese día. ¿Listo? Todo el día le hacemos
Fiebre ondulante, caída en onda, se desarrolla en varios días y no son picos abruptos. Se puede utilizar, se ve en brucelosis, pero ninguna es patología. Inclusive podemos tener ninguna. En dromedario también sigue el mismo patrón que el anterior, pero el segundo pico tiende a ser mayor que el primero. Es una curva tipo bifásica. En inversa, invierte nuestro ciclo circadiano y tenemos una temperatura matutina mayor que la vespertina. ¿Sí? Debería estar ahí. Étnica. Generan grandes picos de temperatura con periodos también de estados anfibióticos y una gran amplitud amplia de más de 1.4 grados centígrados y se ve, por ejemplo, en abscesos. Los pulmonares es el tipo de fiebre pulmonar. Otros fiebre periódicos o fiebre familiar mediterránea son pacientes que tienen con antecedentes familiar enfermedades, en este caso la fiebre mediterránea, que produce fiebre esporádica. Ataques que pueden ser cada 3 días, cada 7 días, cada 14 días, que producen cuadros físicos. Siguen un patrón clásico. Catamenial, asociada a la menstruación, solo durante ese proceso, comienza a llegar un pico febril y después regresan a su temperatura. Y fiebre de origen indeterminado, la FOD, la fiebre de origen oscuro. El paciente persiste con fiebre más de 3 semanas, pero tiene que haberse hecho los estudios relacionados para poder definirlo como tal. Se incluyen cultivos de exámenes de sangre y exámenes clínicos. Vemos que durante el día se mantiene con el proceso febril. Hay enfermedades autoinmunes y a veces neoplásicas. Otros, la fiebre recurrente de Pelletier, que se ve, por ejemplo, en linfomas, células autonómicas y, sí, siempre preguntado, signo de Paget, la disociación de fiebre y pulso. Probablemente cuando tú tienes fiebre la frecuencia cardíaca aumenta, la presión también aumenta concomitantemente. En este caso no, la temperatura aumenta, pero la frecuencia cardíaca no lo hace. Ese es el signo de Paget. Uno sube, el otro siempre. En el adulto mayor, como hemos visto antes, pues el umbral de la fiebre se pierde. Casi los adultos mayores no hacen fiebre, no hacen fiebre, hacen otro tipo de manifestaciones, generalmente la esfera neuronal, confusión, delirio, hiporexia, o se caen y por eso viene a consulta y es un cuadro infeccioso que está provocando el deterioro de este paciente. Entonces son señales de alarma mucho más complejas. Lo mismo lo que hemos visto para ver la parte, en este caso, quedan 7 largos minutos. El edema. El edema tiene que ver mucho con nuestra distribución de agua. Recuerden de fisiología, esta es la distribución de agua a nivel de nuestro cuerpo. Esa es nuestra fórmula para poder ver y mantener nuestra presión a nivel intravascular. Nuestro cuerpo tiene a nivel sanguíneo una presión oncótica y una presión plasmática, y el equilibrio de estas dos va a mantener nuestro flujo a nivel vascular. Cuando hay un desequilibrio en ambos, se produce un flujo capilar y eso se produce un edema cuando hay aumento. Entonces tenemos un equilibrio entre las fuerzas de presión que ingresan a la parte vascular con la que van a salir. Y finalmente hay un equilibrio, no hay una diferenciación muy grande de este flujo de presiones. De 1 milímetro de mercurio. Cuando hay diferentes factores fisiopatológicos van a producirnos edema por aumento de la presión venosa hidrostática, por aumento de la permeabilidad capilar, por disminución de la presión oncótica o por disminución de la presión linfática. Presión hidrostática, pues sí, tenemos un mayor volumen a nivel vascular, la presión es más alta, va a comenzar por presión oncótica, menor cantidad de proteínas, como hay presión oncótica, comienza a jugar, se ven cirrosis. Edema capilar, daño localizado, hay un edema a nivel capilar y por ahí comienza a jugar y se normaliza, se ven procesos infecciosos localizados, incluso la más dengue, en la forma más grave. Y la absorción, en este caso linfática, la fase linfática con drenaje anómalo produce edemas, y produce edemas muy grandes y duros. Para que haya edema, tenemos que tener un desequilibrio en el espacio intersticial de hasta 2.5 litros para que clínicamente pueda ser dividido. Menor de eso es muy difícil de poderlo precisar. Lo que nos interesa, vamos a ir al punto. Y para ver, en este caso en relación al suelo urinario, la parte de los edemas y el volumen vascular. Pero lo que nos interesa es ver el signo clínico. ¿Cómo vamos a encontrar el edema? El signo de Fovea o de Bodet es simple, vamos a buscar la técnica y vamos a hacer una presión digital sobre un plano óseo, generalmente tibial o malleoloso. Y si el paciente está postrado, lo vamos a buscar en las zonas del cúbito. El agua va a seguir
sin distorsión visible del conductor. Desaparición casi instantánea después de que sacamos el dedo. Grado 2, depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en 15 segundos después de que registre el suelo. Grado 3, hasta 6 milímetros y demora 1 minuto en regresar. Y grado 4, hasta 1 centímetro, podemos llegar de profundidad en la presión y demora de 2 a 5 minutos en regresar. Es bastante fácil de encontrar pacientes en el hospital que tienen edema. En el tiempo para encontrar problemas con sus cosas. Ahora, lo que nos dice es que hay un desequilibrio entre los tres espacios: el espacio intravascular, el espacio intersticial y el espacio intravascular. ¿Cómo vamos a trabajar cada uno de estos espacios? Uno es con la dualidad sanguínea, a nivel de la parte vascular, a nivel intersticial, pesando a nuestro paciente para ver cómo se comporta el intersticio, y a nivel vascular, mediante el estado hemodinámico. El paciente, con sus funciones vitales, vamos a ver cómo está su estado dinámico, cómo está su pulso, si hay fenómenos de ortostatismo o no, nuestra presión arterial. En caso de edema, lo que más nos interesa es el signo del AFO B, que es lo que van a describir en el examen clínico de este paciente. Y después lo vamos a agrupar en las diferentes entidades que pueden ocasionar. ¿Cuántas? ¿Vas a sentir? ¿El otro vas a sentir? El centímetro, que no se traduce. En el otro, cuando ya llegue a grado 2, vas a dejar de reír. Y vas a ver cuánto es la depresión. Existe edema duro, por ejemplo, que no se define. Eso se ve en el mix edema, el cómic hematoso por hipotiroidismo, y se ve generalmente en piel. Sientes que está ahí, pero no puedes entender. Ahora vamos a los ictéricos, algún cirrótico. La ictericia. Primero, para que se produzca ictericia en el cuerpo como tal, tenemos que tener un nivel de bilirrubinas mayor de 2 miligramos. ¿Y dónde se va a encontrar con mayor frecuencia? En las esquelas. ¿Por qué? Por la elastina. La bilirrubina y la elastina se unen como hermanos y se pueden traducir. Y eso lo va a diferenciar de la celulitericia. La celulitericia, cuando tú consumes gran cantidad de carotenos, no sé, te comes zanahoria 24/7 hasta quedar de color Simpson, pero las esquelas siguen estando blancas. Esa es la diferencia con lo que es una ictericia redonda. Las esquelas es donde vamos a encontrar cómo estaba la imagen adelante. Ahora, hay que recordar de dónde se origina esta hemoglobina. Esto va a partir de nuestro glóbulo rojo, la desintegración del grupo E. Nuestro vaso va a destruir en este caso estas células y estos pigmentos que son no solubles, son insolubles en agua, por lo tanto van a tener que ir amarrados a la albúmina, y esa es la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta bilirrubina que sale, que se destroza del glóbulo rojo generalmente, va a llegar a nuestro hígado y ahí va a pasar los fenómenos de conjugación. Entonces la bilirrubina, cuando tenemos una ictericia de predominio indirecto, como viene con la albúmina, no va a producir coluria, porque la albúmina no se filtra. Entonces la bilirrubina, al estar con nuestra querida molécula de albúmina, va a seguir su paso, o vamos a encontrar la ictericia pero sin coluria. Cuando llega al hígado va a tener que pasar las fases depositarias. Vamos a tener que captar la bilirrubina, conjugar la bilirrubina y excretarla. En cualquiera de estos puntos puede haber ictericia por alguna infección. Primero, la captación a través de las ligandinas D y Z va a llegar a través de este lugar hacia nuestro hepatocito para poder empezar su fase de conjugación. Si tenemos un defecto genético en este lugar, vamos a tener la enfermedad de Gilbert, por ejemplo, y a haber ictericia, pero que empeora con los fenómenos de estrés. Si yo hago una sepsis en este paciente, va a ocasionar rápidamente ictericia, un fenómeno de estrés infeccioso. ¿Listo? La conjugación a nivel del ritmo endoplasmático, lo que vamos a es a colocar una molécula de ácido glucurónico a este bilirrubina. Y con esto vamos a buscar hacer la glucosoluble para que se pueda filtrar. ¿Listo? Aquí si hay alteraciones vamos a tener los síndromes de Gilbert-Naja o la enfermedad de Gilbert también podría exacerbar. Igual tenemos el problema del entrada. Finalmente, tenemos que eliminarlo, tenemos que extraerlo del hepatocito e irse al conducto biliar a través de los receptores. De aquí cuando falla la extracción tenemos otros síndromes, pero también son Rubin o autor. Lo más común es los problemas
relacionados a la estructura hepática. Entonces tenemos la clasificación bioquímica indirecta, liposoluble, unida firmemente a la albúmina, no se filtra por riñón, no hay coluria. Lo más importante, no hay coluria. Ictericia sin coluria, hay que pensar en hemólisis. Gilbert u otro que meter en la producción de la conjugación de la bilirrubina. Conjugada, ya es hidrosoluble, se filtra por riñón y esta sí causa coluria. Por eso los pacientes con patología de la rubidia por obstrucción tienen orinas colúricas, color Coca-Cola. Enfermedad hepatocelular, colestasis, falla de digestión u obstrucción. ¿Listo? Claves de la anamnesis, hay diferentes claves. Hepatitis viral en pacientes jóvenes, litiasis. Para la población norteamericana, esta es la característica de los pacientes con litiasis. Para la población nacional, no, tenemos litiasis en edades mucho más jóvenes, no tanto en pacientes mayores de 40. Hay litiasis en pacientes mujeres jóvenes, adultos jóvenes, pediátricos con patología litiásica, probablemente debido a algún problema a nivel renal. Tóxicos, sí, el alcoholismo, la cirrosis, los daños hepatotóxicos producen ictericia por diferente daño hepatocelular y vamos a tener que buscar ese tipo de patrón. A nivel viral, acompañado de fiebres y escalofríos, generalmente la hepatitis A, la más común, la de hepatitis B u otras. Y dolor abdominal. Hay un signo clínico importante que vamos a ver más adelante. Asociado al color, también se puede ver, pero es mucho menos notorio que encontrar solo ictericia. Clavínica, amarillo pálido, se ve con pacientes con ictericia y anemia. Rubínica, cuando hay lesiones hepatocelulares, generalmente acompañado con metástasis. Verdínica, color aceituna, en pacientes con problemas de colestasis a nivel biliar. Melánica, amarillo parduzco, colestasis crónica con rascado acumulado y formación de melanina. Eso sería un problema realmente oncológico. ¿Listo? Podemos encontrar otros estigmas asociados al examen clínico para buscar qué está pasando en la ictericia en pacientes, esplenomegalia, a ver cómo se llama la megalia, ictericia, antelasmas, todo lo que podemos encontrar que me pueda buscar el punto de origen. Eso es importante, el signo de Courcey-Terrier, por la ley de Courcey-Terrier. Es simple, hay una obstrucción del árbol biliar y generalmente vamos a encontrar una vesícula que la podemos palpar, pero no duele. Usualmente cuando el fenómeno obstructivo es por un cólico biliar, una litiasis, tiende a haber dolor y dolor recurrente. Y en la palpación va a haber dolor. Cuando es una ictericia que se va buscando por obstrucción lenta y progresiva, con fenómenos oncológicos, se palpa la vesícula, pero no hay dolor. Inclusive el paciente viene por el prurito que le produce el exceso de pigmentos biliares y no por comerse en el fin. Pero se ve, por ejemplo, en neoplasias de páncreas, como por ejemplo cabecera. Hay diferentes patrones y para eso necesitamos apoyo de la laboratorio. Tenemos un paciente con ictericia, vamos a buscar qué tipo de paciente tiene, si es hepatocelular o si es colestasis. Y eso ya para el parte de plan de trabajo. Para que lo vean, lo tengan en cuenta. Cuando es un patrón hepatocelular, cuando es un patrón colestasis. Lo más importante son los marcadores obstructivos, glutacalina y GTP, la gamma glutaminas peptidasa. ¿Listo? Ahora también existen pruebas funcionales, pero eso lo vamos a ver con la administración de vitamina K. El paciente, después de dar una dosis de vitamina K, se corrige su tipo de proteína, pues lo que está teniendo es un fenómeno de colestasis por mala absorción o falla a nivel del organismo. Si no hay respuesta, es un fallo hepatocelular grave y probablemente una incapacidad de sintetizar los diferentes factores K dependientes. Por eso es importante. Parece que el hígado era el único que producía los factores que vitamina K dependientes. ¿Listo? Los factores de coagulación. Y finalmente, lo que se hace con los pacientes es buscar de dónde viene el problema. Primero, fácil, la ecografía abdominal, es el primer paso. Si tienes un paciente con ictericia, lo primero que vas a definir es de dónde viene el problema. ¿Es directa o es indirecta? Y si es directa, el problema es el árbol biliar o no. Y sobre eso vamos a ir viendo concomitante con el cuadro clínico que trae el paciente. Todas las técnicas no invasivas que se pueden utilizar en imagen y todo lo que se puede utilizar. Todo parte de la clínica de nuestro paciente con ese color que hemos visto de ictericia. ¿Estaría alguna pregunta? En el caso de astenia o hemorragia, el término es muy similar para ambos. Astenia es fatiga, anemia no me quiero mover. Entonces los términos se sobreponen. Y mucha literatura no lo divide mucho. Entonces astenia es el cansancio, es subjetivo, es mal localizado y hay
hay muchos errores conceptuales. Entonces, ¿cómo se define? El término es para describir un cansancio anormal. Todos estamos cansados, pero como se definió, este cansancio escapa de la normalidad del paciente. Entonces, hay una diálogo. Tenemos lasitud, desfallecimiento, falta de vigor y necesidad de descanso de tareas que antes no producían este tipo de descanso, debilidad generalizada con dificultad anticipada antes de iniciar alguna tarea y fatiga mental, tensión de conciencia, pérdida de memoria y la habilidad emocional que podemos ver en este paciente al pensar en el paciente. Hay diferentes ejes de agotamiento a nivel cerebral que explican el proceso y también van a explicar lo que es el síndrome de fatiga crónica, que se puede ver en ciertos pacientes. Igual, tenemos que ver la parte nutricional, cómo está el estado muscular, la reserva, en este caso, de ingesta calórica, y también pensar en déficit de hierro. Muchas veces, antes de que haya una anemia severa, la caída del hierro ya comienza a producir astenia, sin tener repercusión, puede tener un nivel adecuado de hemoglobina, pero las reservas de hierro ya están debilitadas. Lo siguiente es comenzar a caer la síntesis de hemoglobina, producir la anemia, y ahí recién pensar en estos signos, pero esto ya es, la astenia se presenta mucho más. Hay un universo de enfermedades que se asocian a astenia por todos los ejes saludos y por el 30% no se va a saber cuál es la causa de base de esta astenia en el paciente. Inclusive en condición post-COVID había astenia como parte del long COVID o condición post-COVID. Entonces, lo difícil es ver qué es orgánico y qué es funcional. Orgánico, anclada una fisiopatología de gráfica. Se acompaña de signos físicos y alteración laboratorial que suelen tener una evolución definible, que puedo ver, puedo pensar cómo se va a comportar. Y funcional, anclada a trastornos del estado de ánimo, ansiedad, estrés, carece de marcadores biológicos, pero presentan un patrón clínico altamente específico. Aquí vemos los diferentes, toda la forma de diferenciar entre ambos, el psicogeno y la orgánica. Y el síndrome de fatiga crónica, una afectación compleja por debilidad, profunda fatiga que no mejora con el descanso y se agrava con la actividad física. Aquí tenemos los criterios para poder pensar en el síndrome de fatiga crónica. Tiempo, meses, reducción sustancial de la capacidad, fatiga profunda no causada por el cuerpo que no se alivia con el descanso. A pesar que yo duermo, despierto y sigo cansado. Entonces, es un signo de malestar post-esfuerzo y sueño no reparado. Asociado a deterioro cognitivo o intolerancia ortostática. ¿Qué quiere decir eso? Me paro y yo tengo sintomatología. Asociado, por ejemplo, a fenómenos de hipotensión ortostática. Lo mismo, todo lo que vamos a hacer para poder llegar a la base algorítmica del diagnóstico. Lo que nos interesa a nosotros es lo que nos escribe el paciente, esa sensación, ese cansancio. Hay astenia con pérdida de peso o asociada con peso mantenido. Cuando hay pérdida de peso, hay que tener cuidado con los problemas inflamatorios y metabólicos también oncológicos. La astenia es muy difícil de graduar, es muy subjetiva, por eso existen diferentes escalas. Esta es una para tratar de graduar la gravedad del descanso en función a la parte fisiológica, a la etapa de vida social y a la vida efectiva. Y dependiendo, tenemos una encuesta para poder llegar a un punto y valorar la astenia del paciente. Se trabaja mucho en paciente oncológico. La dinámica, muchachos. El paciente hace menos, tiene menos fuerza, pero es muy difícil de cuantificar, de comprobar y hay que buscar de repente el mecanismo que lo puede generar. A veces se confunden o se superponen. De repente ustedes ven y escriben en una historia paciente con astenia y dinámica, porque se superponen mucho los términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que está ocasionando el problema? Vamos a buscar la función, qué actividad puede realizarse y con cuánta frecuencia necesita ayuda, o si tiene una pérdida objetiva focal o generalizada, de repente es un trastorno de tipo motor el que estamos teniendo, o los límites de fatiga, el disney, el olor al sueño, o la inhibición motora, algo que me explique. Astenia más dinamia se usan para describir la falta de energía, de vida y concentración, o ausencia de iniciativa motora. Entonces, eso para tener un punto. Y la fatiga también puede ser un fenómeno separado por debilidad, fatigabilidad, disnea, somnolencia o inhibición psicomotora. Generalmente lo que se busca es tratar de
tratar de separar los términos, pero como se han dado cuenta, la mayoría lo trabaja juntos. En su libro Urgente lo trabaja junto a astenia y dinámica. Realmente el capítulo solo es astenia y se describe todo lo que hemos visto anteriormente. Si vamos más adelante vamos a ver astenia y dinámica, pero van parte de la misma fisiología. Lo mismo que llevó a la postración, por qué se dejó de hacer actividad. Lo que nos más interesa es buscar la causa, cuánta autonomía ha perdido, qué lo limita, con qué velocidad evoluciona este tipo de manifestación y qué otras cosas le pueden acompañar para buscar cuál es el desencadenante. El tiempo, cuándo apareció, cómo progresó, cuánto tiempo se ha mantenido, es episódico, es constante, antes de la actividad, durante la actividad, después de la actividad, en reposo, con repetición, hay continuidad, hay tiempo de recuperación, cómo está la marcha, el impacto de subir escaleras, al vestirse, al trabajar, al aseo, la ayuda. Vemos que muchos se superponen con disnea. Entonces, hay varias cosas que se van a superponer. Vamos a observar la postura del decúbito, los movimientos que hace nuestro paciente. Vamos a ver que haga la función, probar en sentarse, en subir escalones si tenemos la opción, o alzar brazos, o alzar puntas. Eso se ve, por ejemplo, mucho en consulta externa. Y finalmente medir la fuerza, para ver si los días se utilizan la escala para disponibilidad. Incluso podemos medir la fuerza de precisión. Eso se trabajaba mucho con los adultos mayores para ver sarcopenia y fragilidad. Finalmente, a veces nos dicen que está dinámico, pero con algún problema es orgánico. Por ejemplo, unilateral, un proceso de movimiento, eso es un estado de lo contrario. Proximal, pensamos en una neuropatía, distal o neuropatías fluctuantes, de repente un problema de neuromuscular, o limitada por líneas asociado a un problema más que en la dinámica, que es un problema a nivel cardiopulmonar, y que lo que esté manifestando el paciente no sea como una dinámica, sino realmente sea una disnea. Entonces, por eso es que el término es muy ambiguo, hay que tratar de encasillarlo. Muchas veces va a estar trabajado finalmente con astenia. Y el contexto. Tenemos un paciente dinámico asténico con fiebre, pérdida de peso y sudoración, pensamos en una infección crónica. Tiene torneo de edema, insuficiencia cardíaca cardiaca, de repente un problema pulmonar. Polipsia pulmonar y vómito, de repente un problema diabético descompensado. Oligúrico, tensión, confusión, de repente falla renal, hipertensión, frío, pérdida de peso, hipertensión, problema de tiroides, hipotiroidismo, o problema de repente de vejiga, una enfermedad de Alzheimer. Anhedonia, sueño, falta de iniciativa, depresión o inhibición psicomotora. Entonces tenemos muchos procesos cognitivos. La dinámica, una disminución marcada de la actividad motora espontánea o de la capacidad funcional que dificulta o impide iniciar o realizar movimientos o actividades habituales que antes nuestro paciente hacía. Es un descriptor, no hay una etiología, no tiene una prueba como tal para poder probarse. Debemos tratar de hacer los movimientos durante el examen clínico para ver el componente del cuerpo. Es muy difícil trabajar la dinámica sin astenia, entonces generalmente van a ir acompañados. Muchas veces la dinámica va a ser parte de la disnea del paciente, entonces se va a acompañar con la descripción de la disnea y trabajamos con la escala de New York generalmente. Preguntas de esta laboriosa clase. Es una clase pesada, son varios capítulos. Lo más importante que sí les voy a preguntar, dolor. El dolor va a llevar a empezar. Ya si me caen mal, les pondré algo de descanso. Tiene dinámica o nada, la ictericia sí va a llegar a dolor, ictericia quizás sean los más importantes de ellos. Todos vamos a ver mucho mejor con la parte respiratoria porque se engloba con otros